Nuestra primera leyenda nace al norte del continente americano, concretamente en las zonas boscosas del oeste de Estados Unidos, ahí donde la mano del hombre es detenida por la naturaleza salvaje de los bosques en aquella indomable región. Difícil de ver por sus habilidades de mimetismo con su ambiente, el protagonista de nuestra primera leyenda es una criatura descrita por tener una altura considerable, mayor de 2 metros, estar cubierto de pelo, caminar en dos patas como los humanos y tener la fuerza para partir a una persona en dos. Muchas son las referencias que los pueblos indígenas originarios de Estados Unidos hacen acerca de la criatura. Entre los diversos nombres que le han dado estos pueblos originarios se encuentra Sask-Etz, que fue adaptado al inglés como Sasquatch. Más recientemente se le ha llamado por Bigfoot, Skunk Ape, Stink Ape, Swamp Ape, Miaka Ape, entre otros. Uno de los avistamientos más sobresalientes de Bigfoot es el de Ape Canyon, Washington, en el verano de 1924. El incidente Ape Canyon narra el encuentro que vivieron 5 mineros que se entraron en el monte Santa Elena en busca de oro. En el verano de 1924, 5 hombres, Fred Beck, Gabe Lefevre, John Peterson, Marion Smith y su hijo Roy, fueron a probar suerte al monte Santa Elena en busca de oro. Construyeron una cabaña y empezaron sus labores. En una expedición cerca del lago Spirit, se encontraron con 4 figuras humanoides avanzando entre el bosque. Describieron a las criaturas como hombres gorila, con enormes orejas de 10 centímetros y sus extremidades con 4 dedos cortos y gruesos. Les calcularon un peso de aproximadamente 180 kilos. Bajo la sorpresa y el miedo que les provocaban las 4 criaturas delante de ellos, Fred Beck tomó la peor decisión de su vida. Abrió fuego sobre las criaturas acertando 3 disparos de su rifle a una de ellas, provocando que ésta cayera por un acantilado y las otras 3 salieran huyendo. Los 5 hombres, nerviosos por lo que habían visto ese día, regresaron a la cabaña sin imaginar lo que les estaría por suceder. Esa misma noche fueron despertados por los impactos de las enormes piedras que se estrellaban sobre su cabaña. Los hombres gorila habían ido hasta su campamento en busca de venganza. Los 5 mineros describieron cómo podían escuchar y hasta sentir la presencia de las enormes bestias que querían entrar de cualquier forma a la pequeña cabaña. Finalmente, las bestias lograron abrir un agujero en el techo de la cabaña, lo que les permitió seguir lanzando las enormes rocas contra los despavoridos mineros. El ataque continuó durante toda la noche. Las bestias lograron noquear a Fred Beck con una de las enormes rocas. Muchas de las rocas cayeron a través de un agujero en el techo y 2 de ellas golpearon a Beck. Una lo dejó inconsciente durante casi 2 horas, dijeron al The Oregonian Reporter. Finalmente el sol comenzó a salir, lo que provocó que las criaturas pararan el ataque y se escabulleran entre los árboles. Los hombres, al ver que no había señales de los hombres mono, huyeron del bosque a toda velocidad para nunca regresar. Nuestra segunda leyenda tiene lugar en territorio mexicano y narra la creación de una de las criaturas más fascinantes de toda la Tierra. En el principio del tiempo, poco después de la creación del sol y la luna, unos dioses se reunieron en la gran ciudad de Teotihuacán. Entre ellos se encontraban Xochipilli, el dios del amor y el maíz; Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol; Ejecal, el dios de los vientos; Quetzalcóatl, el dios de la luz y la sabiduría; y Tezcatlipoca, dios de la noche e invisible. Los dioses notaron que el sol y la luna no se movían y no les gustó su inmovilidad. Entonces pensaron que sería mejor para la tierra si giraran alrededor del mundo, separando por 12 horas la noche del día. Pero para eso necesitarían el sacrificio de uno de ellos. Entre todos escogieron a Xolotl. Sin embargo, él no estuvo de acuerdo y, aterrado, huyó lo más pronto posible de Teotihuacán. Los dioses estaban enojados al ver que Xolotl no honró su pacto con ellos, así que decidieron ir a buscarlo para obligarlo, pero no sería tan fácil encontrarlo porque tenía una habilidad. Xolotl tenía la capacidad de transformarse. Primero se escondió entre un maizal,
pero fue muy fácil encontrarlo. Al buscarlo, tuvieron hambre y fueron al campo por maíz, cuando notaron un maíz con doble cabeza que, al igual que él, se llamaba también Xolotl. Xolotl huyó corriendo antes de ser capturado. Luego llegó a un magueyal y se transformó en un maguey doble, conocido como Mecholotl. Pero fue encontrado mientras cosechaban el maguey para hacer ropa y papel, entre otras cosas, y otra vez huyó. Esta vez tuvo la idea de esconderse en el lago de Xochimilco. Estando ahí en el agua, se transformó en una especie única y jamás vista anteriormente. Dorado como el sol, con unas branquias tan majestuosas que cada pez que lo veía, al instante lo adoraba. Entre toda la admiración, fue fácil atraparlo y los dioses se lo llevaron de vuelta a Teotihuacán para cumplir con el sacrificio. Con la sangre de Xolotl, el sol y la luna empezaron a girar y dio nueva vida a la tierra. Esta es la leyenda del ajolote, cuyo nombre significa monstruo de agua. Para finalizar con esta trilogía, tenemos que volver al norte de América, concretamente al este del territorio canadiense y noreste del estadounidense. Allá, en los fríos e inhóspitos bosques norteños, hace 4000 años entre las tribus nativas algonquinas se contaba una leyenda sobre una criatura tan temible como mortal. Desde hace miles de años, si una civilización quería perdurar en el tiempo, se tenían que seguir ciertas leyes, pero una ley que los algonquinos tenían muy grabada en los huesos era la de nunca cometer bajo ninguna circunstancia, por más frío y hambre que pasaran, pensar siquiera en el canibalismo. Con los duros inviernos al norte del continente, la comida empezaba a escasear. La caza se convertía en un problema. Las raciones de semilla o carne seca no duraban para siempre, y el vacío en el estómago comenzaba a afectar, quisieran o no, la mente de los nativos. Pero la ley de no comer la carne de los hombres, fundada en el miedo de las consecuencias, prevalecía. Ellos preferían morir de inanición, aunque uno de sus amigos muriera y la carne siguiera fresca. Y con razón, preferían morir de hambre a probar bocado de un caído. Si no acataban las leyes y cometían el prohibido acto de canibalismo, fuera la razón que fuere, podían darse por condenados. Una vez la carne bajaba por sus gargantas y sentían la energía que les proporcionaba el alimento prohibido, ellos mismos se sabían malditos. Empezaban a escuchar a un viejo y poderoso espíritu llamarlos. Lo veían con el rabillo del ojo, lo empezaban a sentir cada vez más cerca. Después de comer carne humana, repudiaban la comida normal. Les causaba náuseas, vómito, siquiera el olor. Solo deseaban la carne de sus compañeros o de cualquiera que se pudiera dejar cazar. Los más fuertes, los que aún no cedían por completo sus mentes y cuerpos al espíritu, rogaban, imploraban en lágrimas que los matasen, antes de que el espíritu tomara completo control sobre ellos. Los pobres diablos que no lograban morir antes de que el espíritu los poseyera por completo, se convertían ellos mismos en parte del espíritu. El hambre era su único pensamiento. Cazar hombres y depredarlos les daba poder, pero también más hambre. Dejaban atrás su forma humana. Casi cualquier rasgo de quienes eran antes de sucumbir ante el espíritu desaparecía, con grandes garras al final de sus largas extremidades. El Wendigo desgarra la carne de sus presas. Sus ojos blancos, llenos de terror, son representación del miedo que el huésped sintió justo antes de ser consumido por el espíritu. La carne ya no es carne. El hambre que el espíritu provoca hace que el individuo se autoconsuma de dentro hacia afuera, dejándolo en los puros huesos con una piel pálida, dura y seca como corteza de árbol pegada a los huesos. Lo que era hasta hace poco tiempo un rostro, ahora asemeja el cráneo de algún tipo de venado, lleno de cicatrices y heridas abiertas por el cambio tan brutal. Se dice que esta figura humanoide se desplaza de noche por el bosque en busca de seres humanos a los cuales darles caza haciendo uso de sus cuerdas vocales, y por cada presa que consume su poder aumenta, pero su hambre también. Algunas tribus creen
que la única manera de detener al Wendigo es con fuego, ya que su dura piel reseca no cede ante las armas comunes. Así que si te encuentras perdido en los fríos bosques canadienses o estadounidenses durante un duro invierno, ten cuidado cuando escuches voces pidiendo ayuda o invitándote a comer una cena caliente, porque el espíritu del Wendigo puede estar cerca, observándote, con esos blancos y desorbitados ojos llenos de espanto.